Y bienvenidos todos a Triálogo. Andy, tú ponías sobre la mesa en la introducción el tema de qué esperar en el año 2021. Y es interesante porque ese qué esperar ha ido cambiando. Sin embargo, el rebrote y lo que estamos viendo en los últimos meses era algo que se habló desde el inicio de la pandemia. Se habló muy bien que lo que iba a pasar en verano, lo que iba a estar sucediendo antes del invierno y lo que iba a suceder en el invierno también y los posibles rebrotes en diciembre y enero. Con lo cual, digamos, esto que estamos observando en el mundo era más o menos esperable. Por otro lado, el tema de la vacuna, que si bien han habido avances, las esperanzas han ido mucho más rápido que la realidad. Y aunque existen buenas perspectivas, buenas esperanzas, vemos países que han ido avanzando muy rápidamente, como el caso de Israel, por ejemplo, en el tema de la vacunación. Y de hecho, en estos días leía una noticia donde ellos hacían un análisis entre el proceso de vacunación y el proceso de contagio. Y decían cómo a medida que se ha ido, y lo evaluaban como por provincias que ellos tienen, por zona. Y decían que a medida que han ido avanzando en el proceso de vacunación, entonces el ajuste en la tasa de contagio pues ha sido mucho más rápido que lo que ellos han ido observando en los últimos 12 meses. Y bueno, obviamente eso es un outcome, un derivado normal. De hecho, otra cosa que estamos viendo con la vacuna es que los países, aquellos que han desarrollado, que tienen la vacuna, que son bastante celosos, lo que le ha pasado es que han sido tan celosos que algunas vacunas se le han dañado, ¿verdad que sí? Porque la vacuna tiene su manejo. Pero lo que es una realidad es que las vacunas están y que este proceso comenzó, que quizás no va a ir tan rápido como nosotros queremos, que países quizás como República Dominicana pues van a tener un proceso de adquisición y de adopción de la vacuna no tan rápido como otros países, pero digamos que lo va a tener. Y que ese proceso de vacuna pues irá mejorando los niveles de apertura de los países, donde ya el nivel de apertura pasa a ser una variable fundamental en cualquier modelo de predicción que tú puedas tener. Una, porque esos modelos de apertura van a impactar el turismo internacional, pero no solamente el turismo internacional, sino también los cierres internos, por ende las actividades económicas de cada una de las economías. Y con ella, obviamente, la política que van a seguir los países para mitigar o minimizar los impactos que tienen estas políticas de apertura y cierre dentro de cada una de las economías. Lo que hemos visto es que un inicio de año que quizá en noviembre del año pasado lo veíamos un poco mejor, ha sido un inicio muy duro. Países que han comenzado a cerrar sus economías hasta abril. Estamos viendo países europeos, grandes emisores de turistas, República Dominicana, con cierre hasta para tú viajar en tránsito. O sea, han hecho cierres importantes. Rusia, Alemania, España, Italia, mismo Francia. Francia fue uno de los países, de hecho, más flexible al inicio de la pandemia dentro de todos esos países europeos, y lo vemos que también está siendo un poco más riguroso. Y Estados Unidos, que ahí sí había un gran nivel de flexibilidad, pues ya lo estamos viendo, que están comenzando a pedir pruebas de entrada, que están cerrando su frontera diciendo, mira, tú vas a tener que hacer una cuarentena de 15 días, estados que son todavía más fuertes y te están pidiendo, no ni siquiera porque ya Estados Unidos te acepta una prueba de antígeno. Pero algunos estados te dicen, no, te tiene que entrar aquí con una prueba PCR, usted hace sus 15 días de cuarentena, como el caso de Nueva York, por ejemplo. Pero ciertamente la proactividad del gobierno dominicano en algunas de las medidas, pues ha hecho quizás que todavía estemos avanzando en este tema, en el tema turístico, pero ciertamente este verano, los veranos que son unas temporadas altas. ¿Por qué? Porque el verano es la búsqueda de aquellos países, de personas que viven en esos países fríos a venir a República Dominicana. Si bien cuando esto se estabilice, yo estoy segura que va a venir un boom de turismo, hay un turismo que no se va a dar porque es el turismo que viene por invierno y es huyéndole al invierno, ¿verdad? Entonces, ciertamente el país, nuestro país y el resto del mundo enfrenta un reto similar al que enfrentábamos el año pasado, Andy, y es cómo tú balancear este estado de salud vis a vis con el crecimiento económico y el empleo.
Vimos que Estados Unidos claramente dijo, Janet Yellen dijo, mira, nosotros estamos claros que tiene costos este apoyo económico a los hogares, a las empresas, pero estamos conscientes que la ganancia a largo plazo de este apoyo en este momento pues va a superar por mucho el impacto negativo que tiene este déficit fiscal que nosotros vamos a tener. Gran parte de las economías europeas, inclusive de las suramericanas, todavía están manteniendo los niveles de apoyo económico. Y ciertamente, si bien el año pasado vimos economías con caídas económicas del 12, del 14, del 10%. Este año, si comparamos con el año pasado, nosotros vamos a tener un crecimiento negativo, el mundo entero. Obviamente, porque de tu venir de un año prácticamente cerrado el año completo a una perspectiva donde quizás a mitad de año tú vas a ver economía ya creciendo un poquito más, pues te vas a encontrar con niveles de crecimiento que pueden ser hasta del 6, del 7%. Pero obviamente cuando tú todavía lo comparas con el año 2019, estamos diciendo que muy probable este año no lleguemos todavía al nivel de producción que nosotros teníamos hace 2 años. Y que este impacto le ha quitado, digamos, esos 2 años a la economía. Entonces, obviamente que vamos a ver niveles de crecimiento buenos, pero todavía no una recuperación igual. Andy, si tú ves las proyecciones de líneas aéreas, que eran mucho más pesimistas, sí estamos viendo, las líneas aéreas decían, mira, el nivel de tráfico va a volver en el año 2024. Ya cambiaron un poco las proyecciones y dicen, mire, es muy posible que nosotros lleguemos a los niveles del 19 a finales del año 2022, o sea, a finales del año que viene, con lo cual se está viendo también una recuperación en ese sentido. Pero ciertamente el año 2021 todavía va a requerir unas políticas económicas expansivas, va a requerir una acción de parte del gobierno y también de parte de la política monetaria que mitiguen un poco esta situación. ¿Y por qué, Andy? También porque además la pandemia nos acaba de demostrar, y es interesantísimo, y quizás muchos lo podíamos intuir, pero no era tan evidente, el tema de que la inequidad aumentó en este proceso. Okay. El tema de que obviamente lo que posiblemente los segmentos bajos, si tú le quitas el apoyo del gobierno, fueron quizá los informales, lo que le dio mucho más duro la pandemia. La gente que vive del tráfico de la calle, que obviamente la pandemia le dio muy duro, la gente joven, porque cuando las empresas tenían que desvincular empleados, desvinculan lo que tienen el costo más bajo. Y regularmente los de menos tiempo en la empresa, que suelen ser un poquito más jóvenes, obviamente que en ese proceso le dio un poquito más fuerte. Una clase media, media baja, que también fue muy golpeada en todas las economías. Porque si te das cuenta, tú te vas a las estadísticas de Estados Unidos y los índices de precio de la vivienda están subiendo. O sea, hay gente que lo que ha hecho, la gente ya de mucho mayor ingreso, pues ha tomado decisiones de adquirir inmuebles. Entonces tú ves el índice de precio de la vivienda en Estados Unidos, que posiblemente veamos una corrección en unos meses, pero ciertamente lo que te está diciendo, bueno, pero es que demanda por el tema inmobiliario. Se da obviamente también porque las tasas están en el suelo. Como bien decía ayer cuando en su introducción, decía, mira, estamos viendo tasas de interés históricamente bajas que nos van a ayudar, pero nosotros vamos a seguir con el apoyo. Y esto está pasando en casi todos los países, incluyendo República Dominicana. Tú conversas con personas del sector inmobiliario, Andy, increíblemente. Tuve una charla con ellos y me decían que este es el mejor año, el año 2020 ha sido mi mejor año de los últimos 10 años. O sea, personas que están en el proceso de venta y alquiler de inmuebles, los desarrolladores también, a pesar de esto que nosotros estamos viendo. Entonces, obviamente, eso te da a ti una indicación de que posiblemente lo que estamos viendo es que los niveles de inclusión tenemos que proteger de alguna manera a través más, de manera más intensa la política pública, porque no es el empleo o la actividad privada la que va a tener eso. Y eso yo creo que es un factor fundamental en este proceso. Entonces el año 2021, en términos generales, va a ser ligeramente mejor que el año pasado. Creo que obviamente todavía no va a ir a unas expectativas parecidas al año 2019. Es un año que todavía va a requerir quizá déficits fiscales significativos, o sea, más importantes de lo que nosotros tenemos
Las multilaterales están felices con eso, las multilaterales son las primeras que están diciendo, cuida tus finanzas, no politice tus finanzas, pero ciertamente te tengo que dar un mayor nivel de flexibilidad en ese sentido. Yo pienso, Jackie, que el año ha arrancado y uno nota un poquito de impaciencia en la sociedad, de desesperación. Yo creo que algo que ha influido es la incertidumbre alrededor del tema de las vacunas. El gobierno se ha movido rápido en conseguir aprobaciones del Congreso para no poner todos los huevos en una sola canasta. Y en ese sentido, aunque tenía un contrato con AstraZeneca por 10 millones de vacunas, rápidamente pidió autorización al Congreso para la compra de 7, 8 millones de vacunas de Pfizer, otras que se van a necesitar, tratando de tener un paquete completo de unos 20 millones de vacunas. Yo creo que es una decisión correcta. Pero a medida que van saliendo noticias internacionales, que tú sientes que en Europa están demandando algunas de las compañías fabricantes de vacunas porque no han entregado a la velocidad que se prevía, la poca incidencia del proceso de vacunación en América Latina, solo Brasil, algo Chile, México, un poquito Costa Rica, uno nota Argentina, que han empezado a vacunar muy lentamente. Entonces, en República Dominicana hay mucha incertidumbre porque en realidad no se sabe. Primero, cuándo llegan las primeras vacunas. Se especuló que podían llegar a principios de finales del mes de enero, unas pruebas preliminares, unas vacunas preliminares, después en marzo, pero no hay mucha información. Y yo creo que aquí, yo sé que puede lucir desagradable, pero debemos primero ser un poquito pacientes. O sea, yo no sé si la gente recuerda cuando se desató el brote, lo que sucedió en el mercado global de la mascarilla. El nivel de especulación que hubo, la escasez, que no había mascarilla, todo el mundo queriéndose poner una mascarilla, y las mascarillas que llegaban a República Dominicana se vendían a unos precios carísimos. Entonces teníamos preocupación, bueno, pero la gente humilde, ¿cómo va a poder estarse cambiando esta mascarilla cada un día sí, un día no? O sea, bueno, ya eso se olvidó. Eso se olvidó porque el mercado se encargó de resolver. Y nadie está hablando hoy de si hay escasez o no de mascarilla, porque ese es un problema que se resolvió. Recuerdo también en un momento que faltaban los líquidos para la PCR, que no había, que había una escasez de PCR, la gente volviéndose loco, que no había pruebas. Bueno, poco a poco hemos visto que ese ya no es el problema. O sea, el mercado también, las acciones de los gobiernos han permitido que haya una oferta bastante estable y adecuada para la realización de pruebas, por lo menos aquellos que tienen síntomas, porque hay mucha gente que no se realiza pruebas porque son contagiados de COVID, pero sin asintomáticos, o sea, personas que que en realidad no tienen idea. Aquí mucha gente piensa que es verdad los datos de que lo que tenemos es 200 y pico mil de contagiados. Bueno, señores, esos son los registrados. Eso hay que multiplicarlo posiblemente por 10. Cuando digo multiplicarlo por 10, porque es que la mayoría de la gente que le ha dado no se enteró ni que le dio y probablemente ya tienen los anticuerpos. Entonces, el virus ha avanzado mucho más de lo que la población cree y en consecuencia la misma letalidad, cuando el gobierno publica que la letalidad es 1.2, 1.3%, no es correcto. Si metemos en el denominador el número correcto de la totalidad de las personas contagiadas, tanto los registrados como no los registrados, la tasa de letalidad probablemente es 0.12%. O sea, no es una cosa tampoco del otro mundo. Es verdad que es como un virus que focaliza más gravemente en personas a partir de los 65, le da más duro. Y por eso es que todos los procesos de vacunación que se están llevando a cabo en el mundo están privilegiando ese segmento. Pero lo de la vacuna, que hoy día vemos como que el mercado no está reaccionando, miren, apuesten
a que los gobiernos, con el dinero en la mano que tienen y las presiones que van a hacer, van a provocar que las empresas tengan que aumentar rápidamente su capacidad de producción, van a alquilar nuevos laboratorios. Hay laboratorios que se van a asociar con otros para entrar en esta campaña masiva de producción. Y es posible que en 6 o 7 meses, lo que es el tema que más nos mortifica a todos es que la incertidumbre en cuanto a cuándo van a llegar las vacunas, lo olvidaremos, lo vamos a olvidar, o sea, y estaremos ya en otra etapa, que yo creo que es la que tú bien señalas, Jackie, la etapa de la esperanza. O sea, yo creo que a mediados ya del año 2021, nosotros vamos a comenzar a pasar la página y mirar ya más a, bueno, qué aprendimos con esto, pero cómo vamos a empujar esta economía. Yo soy de los que cree que la economía dominicana es una de las más versátiles y, y diversas y dinámicas para reaccionar y sacar provecho a esto. Mira, una cosa muy interesante, a pesar de lo duro que le ha dado el turismo la pandemia, yo veo y siento que hay, no un boom generalizado, pero hay un dinamismo en la construcción de nuevas habitaciones hoteleras, de nuevos proyectos, gente que está pensando en desarrollo inmobiliario turístico. O sea, porque incluso la pandemia ha generado algo que quizá no visualizábamos hace un tiempo. Y es que la gente dice, bueno, vivir en la ciudad capital tiene sus atractivos, principalmente para la gente joven. Pero ya la gente que pasa de determinada edad comienza a visualizar el valor de desarrollos inmobiliarios que pueden ser turísticos o de retiro en zonas un poco más retiradas de la capital. Y se pueden comenzar a crear ciudades turísticas de retiro alrededor de la capital, que incluye áreas de San Pedro de Macorís, que no tienen un gran desarrollo urbano, o sea, zonas playeras, que la gente puede decir, pero mira, esta es una posibilidad. Más allá en el este continúan en la Romana, sigue al este profundo en el área de Punta Cana. Y eso le va a generar un dinamismo adicional, o sea, gente que quizás va a empezar a salir de la ciudad o que va a tener un sistema de viviendas compartidas temporalmente, o sea, paso 2 días en la capital, paso 3 días fuera de la capital o viceversa. Entonces, todo eso va a generar un desarrollo inmobiliario que uno ya lo está comenzando a ver. Y en las conversaciones con la gente, tú te das cuenta que la gente está comenzando a pensar en eso. Aparte de eso, yo soy de los que cree que el día que tengamos más del 50, más del 60% de la población mundial vacunada, va a venir un efecto de euforia por el lado de los consumidores y de los inversionistas. Y tú lo notas más cuando tú hablas con los jóvenes, cómo se expresan, qué es lo que te están diciendo. Ellos incluso te hablan en un lenguaje que tú dices como que lo que viene después de este encerramiento forzado que ellos no están acostumbrados, es un desbordamiento de pasiones y incluso que va a haber que de alguna manera controlar un poco, pero yo espero ver por ejemplo, el Spring Break de las universidades, no el de este año, pero el del año 2022. Yo no sé si América Latina y República Dominicana va a tener suficientes habitaciones para acoger lo que va a venir. Porque eso va a ser, como que dicen los argentinos, un despelote, es una cosa descabellada, o sea, porque la gente está desesperada por salir. Entonces todo eso le va a meter un dinamismo a la economía. Y yo sí veo, yo no veo una luz al final del túnel. Yo veo muchas luces al final del túnel y lo que hay es que tratar de aguantar. Es duro decirlo porque el que pertenece a una clase social relativamente alta está en una posición muy cómoda de decir, mira, quédate en tu casa, sí, porque uno vive en un apartamento relativamente cómodo y es muy fácil estar ahí
Pero el que está encerrado en un cuchiterín y usted le dice, mira, tiene que tener un poquito más de paciencia, es muy duro. Y eso es algo que los gobiernos tienen que buscar la forma de cómo se comunica eso sin herir a las personas, porque no es fácil. Pero yo siento que si logramos tener la paciencia que se necesita hasta que lleguen las vacunas y seguimos el protocolo riguroso de la mascarilla. Yo no me canso de insistir en el tema de la mascarilla. Nos quedan 6, 7 meses fuertes de mascarilla. E incluso después de vacunado, ya uno la usará, pero ya con menos tensión. Entonces creo que una vez lleguemos a esa etapa, la economía dominicana va a iniciar un proceso de repunte espectacular, espectacular. Nos vamos a llenar de inversiones. Creo que el sector turismo, no tengo la menor duda de que va a seguir siendo el dínamo fundamental de la inversión extranjera directa. Nosotros tenemos condiciones excepcionales todavía y el gobierno está con el tema de Valle de las Águilas, Pedernales, ahora la Costa Norte. Estoy seguro que si hacen esa autopista del Ámbar, como ha prometido el presidente Abinader, preparémonos para ver en la zona norte uno de los desarrollo inmobiliario turístico más impactantes y enormes que haya vivido República Dominicana. Solo imagínense lo que significa para personas de clase media alta hacia arriba, de Santiago de los Caballeros, de San Francisco de los Macorís, tener la oportunidad de ponerse en 25 o 30 minutos en la costa norte del país para tener una segunda vivienda. Lo que eso puede significar y, y todo lo que se va a producir del proceso de especulación en la venta de terrenos para desarrollo inmobiliario turístico. Eso va a ser una de las áreas más dinámicas del país y creo que es una de las obras por eso más importantes que ha anunciado el gobierno del presidente Luis Abinader. O sea que ojalá que esa obra pueda arrancar rápidamente. Pero yo estoy positivo. O sea, yo sé que este va a ser un año todavía difícil, que si el gobierno tenía en mente, como tú dices, un déficit fiscal de tanto por ciento del PIB, bueno, un pequeño ajuste no se va a acabar el mundo. Yo creo que el mercado va a esperar y nos va a dar el tiempo para nosotros armar nuestra reforma fiscal de la magnitud que entendamos razonable. Entiende que esto que está sucediendo en el 21 al principio quizá es imprevisto, pero le está sucediendo a todo el mundo, no es solo a República Dominicana. Pero estoy positivo con la salvedad de que no exijamos al gobierno, porque hay alguna gente que le ha comenzado a vender al gobierno la idea ya que esto sí es peligroso, de que en vez de descansar en endeudamiento, que le tome dinero prestado al Banco Central. Bajo toda la nueva teoría de lo que se llama la nueva Modern Macroeconomic Policy and Theory que están desarrollando algunos, pero no se dan cuenta que esos son desarrollo, el Modern Monetary Theory, para países que tienen moneda de reserva. Estados Unidos, por ejemplo, puede emitir sin grandes riesgos inflacionarios en una coyuntura como esta, porque no va a tener el riesgo de una pérdida masiva del valor del dólar. República Dominicana, si optase por lo que están predicando algunos, que es lo que defendía Jacobo Masluta, algunos de los que favorecen las grandes emisiones de dinero sin respaldo, bueno, el problema es que si nos llevamos de eso, entonces corremos riesgo de una gran devaluación y aunque esa devaluación licuaría parte de la deuda del Banco Central, pero infla la deuda de Hacienda, porque está denominada en dólares, y atacaría el tipo de cambio de una manera bestial y generaría un proceso inflacionario galopante, podría quebrar muchas empresas. Yo creo que eso no sigue es siendo política fiscal. Yo creo que sigue siendo más seguro apalancarse en los ahorrantes del exterior por el momento hasta que pasemos este charco. Hacemos una pausa.